Parlamentarios del oficialismo emplazaron a la candidata presidencial Michelle Bachelet y al exdirector del Servicio Nacional del Consumidor, José Roa, a responder por un informe del año 2007 que alertaba sobre cláusulas abusivas en las empresas del retail. El documento que habría sido omitido por el organismo era clave para el llamado caso La Polar, que estalló años después. Vamos a conversar respecto a esta polémica. Nos acompaña en CNN Chile el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards. Muchas gracias por estar junto a nosotros, diputado. Muchas gracias por la invitación, Viviana. Diputado, ¿por qué considera usted que hubo un actuar negligente tanto del CERNAC como también de los organismos en esa materia que tenían que fiscalizar, por ejemplo, este informe que se dio a conocer, que según lo que plantea este medio de prensa habría sido omitido por el organismo? ¿Por qué cree usted que no se tomaron las medidas necesarias para poder de esa forma enfrentar una situación como la que podía estallar después respecto al caso La Polar puntualmente? Viviana, te voy a dar los argumentos en carriles separados. El primero, fíjate que el caso La Polar, hubo alrededor de 1.290 reclamos de clientes de La Polar antes de que iniciara el gobierno del presidente Piñera. 1.290 reclamos de gente que reclamaba contra La Polar, por distintos motivos. Me cobraron extra, me hicieron tal, lo que usted quiera. ¿Todo eso en el CERNAC? En el CERNAC. 1.290, 1.240, una cifra muy parecida a esa. El CERNAC tiene una reglamentación interna en que si usted tiene más de 50 reclamos de una compañía, tiene que hacer una demanda colectiva. Se hicieron 1.200, pongámosle para ser conservador. No hubo ninguna demanda colectiva contra La Polar. Entonces yo me pregunto, ¿de qué sirve tener una reglamentación para una demanda colectiva si teniendo 1.300 reclamos usted no hace la demanda colectiva? Eso es el CERNAC. Sí. Vamos por parte. Segundo, resulta que tenemos hoy día un informe del año 2007, que según lo que escucho fue incluso actualizado del 2009, que decía que La Polar tenía cláusulas abusivas. Cuando un contrato tiene cláusulas abusivas, cláusulas ilegales, esas cláusulas se deben declarar nulas ipso facto. Por lo tanto, tiene que haber una acción por parte del CERNAC. Ahora, vamos por parte, porque por una parte, claro, usted dice estas denuncias que también lo vamos a analizar, pero sí, puntualmente respecto a este último informe, respecto a esto que se ha dado a conocer a través de la prensa, una de las palabras que utiliza, o más bien uno de los argumentos del quien encabezaba en ese momento el CERNAC, José Roa, es decir, esto era competencia de la Superintendencia de Bancos en ese momento y ellos eran los encargados de fiscalizar y nosotros entregamos esa información a ese órgano que era el competente. ¿Ustedes consideran que se podría haber hecho algo más? Pero, perdón, Viviana, perdóneme. Independiente de cuáles son las atribuciones, que las podemos discutir, y de hecho tengo una visión distinta al director de cuáles son las verdaderas atribuciones de la superintendencia, pero independiente de lo que haga la superintendencia, el CERNAC debe velar por los consumidores. Y si el CERNAC tuvo 1.300 reclamos de La Polar, tuvo un informe por el cual pagó 5 millones de pesos, y que también CONICIT había pagado 12.700.000 pesos, o sea, un buen informe de académicos serios y respetables, de que La Polar tenía cláusulas abusivas. Yo me pregunto por qué el CERNAC no hizo nada. Fíjese que cuando llega el gobierno del presidente Piñera y llega José Antonio Perigonio, hubo 124 reclamos, y al reclamo 124, se establece una demanda colectiva contra La Polar y eso es lo que destapa el informe, y La Polar en un minuto, cuando se ve acorralada, dice, ¿sabe qué? Estábamos haciendo esto y esto es lo que destapa el informe, la estafa más grande que ha existido en Chile. Si nadie más ha logrado estafar de esta manera como La Polar a 1.100.000 Por lo tanto, personas. pero usted, ¿estaban los antecedentes necesarios como para haber tomado una decisión antes de lo que todos conocimos, que fue cuando el caso ya estalló? O sea, ¿estaba toda la información clara? ¿Estaban las denuncias hechas, como por ejemplo para poder de esa forma implementar una demanda colectiva, que es lo que hemos visto en los últimos días particularmente, que es lo que finalmente le rinde ciertos réditos o ciertas atribuciones a quienes fueron en ese momento abusados por el retail? Viviana, no me cabe ninguna duda. Teníamos informes en derecho que nos anunciaban de cláusulas abusivas. Teníamos miles de reclamos. No hay ninguna posibilidad de que no haya estado la información sobre la mesa. Estaba y no se hizo nada. Y eso es algo de lo cual se debe responder. Y le voy a decir más. Fíjese que hace un tiempo atrás salió en la revista, también la revista ¿Qué pasa?, que ha sido muy certera en los informes que ha hecho sobre esta materia, de que el mismo Roa se habría ido a almorzar al Polo con el señor alcalde para negociar las condiciones en las cuales iban a salir. Es más, el CERNAC ya había emprendido algunas acciones con algunos retailers, incluido La Polar, y finalmente, por cobros excesivos, más allá de la tasa de interés convencional, y el resultado de esa negociación, que partió con una demanda colectiva, terminó en un gift card
de 2.000 a 4.000 pesos que entregaba la Polar, pero solamente aquellos consumidores que firmaban nuevos contratos, y esos nuevos contratos contenían además cláusulas abusivas y cláusulas ilegales. Entonces, la Polar estuvo en la mira del SERNAC por muchos años, estuvo en la mira de las FIF por muchos años, estuvo en la mira de todos. Es incomprensible que no hayamos parado una estafa a 1 millón de personas cuando iban 300 o 400.000, por favor. O sea, no hay ninguna... me parece que es ineludible la responsabilidad que existe. Del SERNAC, perdón. ¿A qué obedecen? ¿Qué es lo que puede haber habido detrás, según los argumentos que usted plantea? Porque yo escuchaba también a otro parlamentario que decía que aquí finalmente se ocultó información, hubo una omisión o una negligencia. ¿Creen ustedes que por qué no se oyeron esas demandas que eran presentadas por distintos consumidores que se sentían estafados, digámoslo así, por parte de estas empresas del retail, particularmente en el caso de la Polar? Mire, yo no quiero poner intenciones en otras personas. Lo único que yo puedo decir es que hubo una negligencia, pero tremenda. Pero es una negligencia avalada por el Estado, o sea, por el gobierno, pero no por el Estado, por el gobierno de la presidenta Bachelet y el señor Andrés Velasco. Fíjese que en abril del 2006, se dicta la circular 17. Que la circular tan polémica que finalmente está discutiendo. La circular 17 permite modificar unilateralmente los cobros de instrumentos financieros y se entiende por aceptada esa modificación, alza de cobro unilateral, cuando la persona usa el instrumento financiero. Y por eso es que las grandes demandas que hoy día tenemos son previas a abril del 2006, que son la del Banco Estado, que también vamos a conversarla, y también la de Cencosud. Y el problema que tuvo Cencosud para su defensa, que arguyó la circular 17, fue que los cobros se habían hecho antes, se habían hecho en marzo. Que esta circular es posterior. Y esa circular es posterior. Y por lo tanto, Cencosud no se pudo zafar de su obligación porque la circular que blanqueaba, que la circular que fue dictada en el 2006, con Andrés Velasco de jefe del superintendente de bancos y con Michelle Bachelet de presidente, blanqueaba la posibilidad de las instituciones financieras para modificar unilateralmente los cobros. Y por eso que de ahí en adelante se hizo una costumbre de que a todos los chilenos nos alcen las tarifas, y las demandas que se han podido tener son anteriores. Y está muy bien, y estoy muy contento con el fallo de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema lo que está diciendo es, ¿sabe qué más? Está bien, existe la circular 17, pero la ley del consumidor, que es mayor en rango, hecha por el Congreso que la circular, dice que no se puede hacer, y por lo tanto el Cencosud está obligado a reembolsar toda la plata que malamente le cobró a los consumidores. Es por eso que ustedes están planteando, y usted ahora menciona al exministro de Hacienda, quien actualmente también es candidato presidencial, es por eso que hay un emplazamiento a un pronunciamiento respecto a este tema. Primeramente lo hacían en el caso de Michelle Bachelet, ahora también están evaluando, por ejemplo, que hay algún tipo de explicación por parte de él también. Pero es que mire, esto fue el año 2006. El 2006 se dicta la circular 17 que le permite a las instituciones financieras modificar unilateralmente los cobros. Y por eso es que los juicios son del 2004 y el de marzo del 2006. ¿No es cierto? Bueno, el juicio parte en diciembre, pero el cobro se hizo en marzo. ¿Quién autorizó esa circular? No puede haber sido otra persona que el ministro de Hacienda. No puede, porque el ministro de Hacienda es el jefe del superintendente de banco. Yo puedo entender que el señor Velasco no haya estado quizás presente en la discusión de la circular cuando se emite en abril. Pero no me venga a decir que durante todos los años que él fue ministro de Hacienda no supo la circular 17, que es la circular más importante para poder cobrarle a los consumidores más. Y no me venga a decir que cuando hay una discusión, porque sí la hubo, entre el SERNAC y el Ministerio de Economía, y la SBIF y el Ministerio de Hacienda... Donde se habla que habían dos interpretaciones distintas. Habían dos interpretaciones distintas, el SERNAC y la Economía, más del lado de los consumidores, la SBIF y el Ministerio de Hacienda. Entonces tiene que responder más Andrés Velasco en este caso que Michelle Bachelet, porque el emplazamiento que hicieron ustedes fue a la expresidenta y ahora candidata de la oposición. Viviana, por eso, Viviana, tenemos una discusión entre Economía y Hacienda. ¿Quién manda en el país cuando hay una discusión entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda? No es otra persona que la Presidenta de la República. Yo le creo que la circular 17 haya estado en vigencia un año y la hayan derogado. No, estuvo todos los años estuvo recibiendo los reclamos de la Polar. El 2007 se sabía de las cláusulas abusivas, entonces no se hizo nada. Entonces para nosotros es muy cuestionable que hoy día la expresidenta Bachelet esté usando el lema de no más abusos, porque en su gobierno se engendraron los peores abusos que hemos tenido los consumidores en toda la historia de Chile. Entonces, ¿qué esperarían ustedes de parte de ella? Un gesto que finalmente entregara mayor información respecto a esto, porque finalmente sabemos también que aquí, si se operara bajo esa lógica, hay muchos casos donde finalmente todo podría terminar en la figura del presidente de la República, pensando en que hay organismos
organismos que funcionan con una cierta independencia, que tienen ciertas atribuciones. Por ejemplo, mencionemos el caso del INE, donde también hay cuestionamientos si es que debe responder o no Pablo Longueira respecto a un caso como este. Pero perdóneme, el INE, por constitución, es independiente del ministro de Economía. El CERNAC no es así. No, claro, dependen directamente y bajo la responsabilidad. Son completamente pero por eso distintas. le pregunto, ¿de qué forma debiese responder o qué debiese decir la expresidenta respecto a este caso puntual? Debiese alejarse de la gestión del señor José Roa. No puede ser que José Roa siga hablando por la presidenta Bachelet. Según él, que no es el encargado de derechos ciudadanos de Bachelet. Yo tengo la duda de si es encargado o no, pero tiene que distanciarse de lo que ocurrió con la Polar. Tiene que decir, el CERNAC de mi gobierno no hizo la pega. ¿Por qué no la hizo? Si es una cosa... Mire, fíjese que en la demanda del Banco Estado, el año 2004, el Banco Estado le cobra unilateralmente a todas quienes tienen ahorros a la vista un cobro de mantención. Hubo personas que tenían poquitos ahorros y ese cobro de mantención le quitó todos los ahorros. Claro. Fíjese que la Superintendencia de Bancos, durante el periodo de Andrés Velasco y Michelle Bachelet, defendió al Banco Estado. Lo defendió en el Senado y en el juicio. Y el CERNAC no se hizo parte de la demanda del Banco Estado. Ahí hubo un alza unilateral de cobros que eran 0 y luego pasaron, no me acuerdo cuánto, pero una cantidad, hubo una modificación unilateral. El CERNAC no actuó, el ASBIF la defendió y todo esto ocurrió durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Y yo le voy a hacer una pregunta, Viviana. Fíjese que el candidato Lorenz Goldborn fue relevado por Pablo Longueira por lo que ocurrió en Cencosud. Fíjese que la defensa de Lorenz Goldborn es la circular del ministro Velasco durante el gobierno de Michelle Bachelet. ¿No le parece justo, Viviana, que si le pasó algo a Goldborn por esa acción, le pase algo o se baje de la carrera? ¿Es comparable los casos? Pero por supuesto que es comparable. ¿Por qué es comparable? Porque finalmente él era gerente general y dictó esa instrucción y ahí está un poco la polémica respecto al rol la competencia que tuvo él respecto a esa situación versus tal vez, y ahí también me queda la duda nuevamente, si a quién se le debe emplazar por esta situación, al ministro Andrés Velasco, quien era en ese momento el ministro de Hacienda, o a la expresidenta. Mire, a ver, si usted es una empresaria, usted es Goldborn y Cencosud, y yo le permito como gobierno hacer algo, y usted lo hace, ¿quién es culpable? Usted me decía que lo hace. Sí, está bien, es culpable que lo hace. A mi juicio, lo que hizo Cencosud no corresponde, porque está en contra de la ley del consumidor. Pero si yo se lo permito a través de una circular, y usted lo usa en el juicio, usando la circular que entregó el ministro Velasco en abril de 2006. Circular que era posterior. Que era posterior. Bueno, y por eso es que Cencosud no se pudo zafar de esto. Y por eso es que no hay más demandas colectivas en esta materia. Porque simplemente la circular 17 del ministro Velasco y la expresidenta Bachelet blanqueó la posibilidad de las instituciones financieras para que cobraran y subieran unilateralmente. Sí, esa es la gravedad de la circular 17. Y ahí se creó la confusión y la discrepancia entre la ley del consumidor y la circular. Y por eso es que consideramos que Velasco, si Goldborn renuncia por esta materia, creemos que Velasco también tiene que renunciar, al menos. Renunciar. Pero por supuesto. A su candidatura presidencial por esta situación. O sea, si somos justos y yo le permito a usted que cobre unilateralmente y usted lo hace, ¿quién es culpable? En el campo, si me permite, ¿quién es culpable? ¿El chancho o el que le da la flecha? Por lo tanto, para ustedes aquí hay una responsabilidad, evidente. Ponen a esta situación como en un símil de lo sucedido con Cencosud. Pero sí, eso no es lo mismo. Yo le permito a usted y usted lo hace. Esa es la situación que ocurre acá. Y en el caso de la presidenta Bachelet, cuando hay una discusión en economía y CERNAC versus Hacienda y las BIF, tiene que haber alguien de política de Estado que diga vamos a ir para allá. Cuando hay una discusión por parte del Banco Estado y el CERNAC no se hace parte y hay un juicio de años y usted no lo ve, entonces a mí me cuesta entender que hoy día la expresidenta Bachelet use a los consumidores como parte, que use en la temática a los consumidores como parte de su campaña, porque tiene un tejado de vidrio muy grande. Yo creo que ella tiene que alejarse de eso, porque cada vez que hay un problema, nosotros vamos, oiga, ¿y qué pasó en su gobierno? Fíjese que el lunes está la conciliación entre Conadecus y el Banco Estado. ¿Qué vamos a decir nosotros respecto a la actuación del gobierno Bachelet en el caso de Banco Estado? Que no hicieron nada y que el Banco Estado se comió los ahorros de 575.000 chilenos. Diputado, es un tema que sigue abierto, vamos a ver qué es lo que sucede, pero no puedo dejar de preguntarle respecto a la situación que se está dando en la alianza. Usted ha hecho constantemente referencia a la situación de Lorenz Goldborn y su salida. Se ha hablado en el último tiempo y también a partir de muchísimas informaciones periodísticas que han surgido, algo que también
se especuló en los días previos a la salida de Lawrence Goldborn, respecto a el rol que podría haber tenido Renovación Nacional y el comando particularmente de Andrés Salamán en la salida, de haber filtrado la información de estas paraísos fiscales. ¿A usted qué le parece esta nueva polémica que se suma finalmente del ambiente complejo que ha tenido que enfrentar la alianza? ¿Cómo responde usted a que finalmente el comando de Andrés Salamán podría haber estado detrás, quiero decir, de la filtración de esta información? Mire, eso me parece casi una historia de gángsters. Que nosotros, quienes estamos apoyando a Lamán, hayamos filtrado, eso yo creo que no tiene ninguna relación con la realidad. Pero sí le quiero decir algo. Si hay un candidato que tiene la autoridad moral hoy día, hay varios, pero si hay uno de los candidatos que tiene autoridad moral pero intacta para decir que tienen los consumidores en el fondo de su corazón, es el exministro y candidato presidencial Andrés Alamán, porque es el único que ha demostrado una conducta, no el único, hay algunos otros más, pero no Bachelet, no Velasco y no el ex candidato Goldborn, que ha demostrado una conducta de una sola línea de defensa de los consumidores. Y eso, por lo menos para mí, como miembro de la Comisión de Economía y y parte de la investigación de la Polar, parte de la investigación de la corrupción de los pollos, parte de los temas relativos con las farmacias, me parece que es excelente porque los consumidores han despertado en Chile y creo que va a ser parte fundamental de esta campaña. Diputado Edwards, muchas gracias por haber estado junto acá y analizando un tema que sin duda va a seguir siendo parte de la contingencia de nuestro país. Muchas gracias, Viviana. Vamos a la pausa, hacemos un pequeño corte y ya vamos a volver con más noticias.